En 1914 estalló el mayor conflicto bélico ocurrido entonces en la historia de la humanidad. Las bajas se contaron por millones e implicó a potencias de todo el mundo. Fue la Primera Guerra Mundial. En Europa, Italia, Alemania y el Imperio Austrohúngaro formaron la Triple Alianza desde 1882, también conocidas como las Potencias Centrales, mientras que Francia, el Reino Unido y Rusia se unieron para crear la Triple Entente. Estos países estaban enfrentados por una serie de territorios que se disputaban desde hace muchos años. A medida que la guerra se alargaba, cada vez más países se involucraron en el conflicto. Una de las principales causas que desencadenó la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero del Imperio Austrohúngaro, el 28 de junio de 1914. Francisco Fernando fue asesinado por un nacionalista serbio. Por ese motivo, Austria-Hungría reclamó responsabilidades a Serbia y le declaró la guerra. Pero entonces Rusia salió en defensa de Serbia y como respuesta Alemania declaró la guerra a Rusia y a Francia. ¿Y por qué los otros países empezaron a entrometerse en el conflicto entre Serbia y Austria-Hungría? Más allá del fin de una dinastía, lo que estaba en juego era el poder político de Europa. Los países veían este conflicto como una oportunidad para justificar la guerra, una excusa para conquistar otros países de forma legítima. Estaban en juego los grandes imperios europeos de la época, que abarcaban territorios que ahora ocupan varios países. Una guerra con millones de bajas. Los países creían que la guerra duraría poco tiempo, semanas o tal vez meses, como habían sido todas las guerras hasta aquel entonces. No contaban con la aparición de nuevo armamento, ametralladoras, cañones automáticos, tanques, submarinos y aviones de combate. Esto provocó que ambos bandos resistieran más tiempo. Nadie quería rendirse, pero el coste de vidas humanas fue altísimo. No hay registros oficiales, pero se calcula que murieron alrededor de 9 millones de soldados y más de 7 millones de civiles. El número de víctimas fue mucho más grande que en guerras anteriores, y esto en parte por los avances tecnológicos de la guerra. Los efectos y consecuencias de la Primera Guerra Mundial fueron tan grandes que durante mucho tiempo se le consideró la Gran Guerra. Fue una catástrofe que lastró con la economía de muchos países y el futuro de varias generaciones. Por desgracia, 20 años más tarde, los gobiernos fueron incapaces de impedir una Segunda Guerra Mundial. En esta madrugada del 11 de noviembre de 1918, a las 5:20 de la madrugada, hora francesa, en un vagón de tren habilitado para la ocasión en el bosque de Compiègne, se ha firmado el armisticio entre las potencias aliadas, encabezadas por el mariscal Ferdinand Foch y la delegación del Imperio Alemán, con el conde Alfred von Oberndorf a la cabeza. Dicho acuerdo entrará en vigor a partir de las 11 horas de la mañana, estableciendo el fin de las hostilidades en el frente occidental. Oficialmente, tras 4 años de sangriento enfrentamiento, la Gran Guerra ha terminado. En noviembre de 1918, en el vagón de un tren en el bosque de Compiègne, Francia, representantes de Alemania y de la Triple Entente firmaron el armisticio que ponía fin a los combates.